Y yo quiero pedirte que dispongamos nuestro corazón, ¿verdad? Yo sé que Dios tiene algo hermoso que decirnos hoy. Y qué bueno que podamos estar dispuestos y atentos. Amén. ¿Por qué no me acompañas a orar en esta tarde? Amado Señor, aquí estamos, contentos y agradecidos una vez más en tu casa, reconociendo que tú estás en este lugar, que tú haces posibles todas las cosas, que tú desciendes en medio de la alabanza de tu pueblo. Este mover hermoso que estamos experimentando es por tu presencia, mi Dios. Sabemos que tú estás aquí. Te agradecemos por estar en este lugar, por venir a nuestro encuentro. Tú conoces, Señor, la necesidad de cada corazón. Tú conoces, Padre, la intención de cada uno de nosotros. Y sabes también que te amamos, que te anhelamos y que nuestro anhelo, Señor, es ser cada vez como tú. Cada día más, Señor, menguar nosotros para que tú crezcas. En este lugar, Señor, me presento ante ti, papá, para pedirte con humildad y con todo mi corazón que seas tú, Señor, hablando por mi voz, que seas tú, Señor, usando mis labios, que seas tú transmitiendo, Señor, tu palabra al corazón de cada uno de tus hijos, Señor. Te lo pido, mi Dios precioso. Yo solamente soy un vaso, Señor, un instrumento que quiere ser útil en tus manos, mi Dios. Sé tú dirigiéndome, Señor, en esta tarde. Y cada uno de mis hermanos que están en este lugar, yo sé que son buena tierra y que la semilla que se va a sembrar en esta tarde va a dar fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Amén y amén. ¿Por qué no le das una ofrenda de palmas al Señor? ¿Me puedes poner el título del tema, por favor, Johnny? El título es... Una disculpa, Johnny. Ya saben, aprietos, Johnny, ahí no le pusieron el título. Pero no importa, yo aquí se lo digo. Se llama Verdaderos Discípulos. ¿Alguien me puede decir, un valientote, una valientota que levante su mano, me puede decir qué diferencia encuentra entre un creyente y un discípulo? No todos al mismo tiempo, ya uno por uno, por favor. ¿Alguien que me pueda decir alguna diferencia que encuentra entre algún creyente y algún discípulo? Les voy a decir una para que se animen y empiece a opinar, amén. A mí también me gusta que usted hable y a mí también me gusta que usted predique conmigo, amén. Dice, el creyente asiste a una iglesia, pero el discípulo entiende que él es iglesia. Le voy a decir otra para que vaya pensando, porque quiero que usted también me diga algo. El creyente busca en la palabra promesas para su vida, pero el discípulo busca vida para cumplir las promesas de la palabra. Y le digo otra. El creyente cree en Dios y en su palabra. ¿Es bueno ser creyente? Sí. Es bueno. Y dice, un discípulo vive la palabra. ¿Ve la diferencia? Un creyente cree en Dios y en su palabra. Puede estar lleno aquí de creyentes, pero no todos estamos dispuestos a vivir la palabra. ¿Cómo me doy cuenta yo de que realmente estoy viviendo la palabra del Señor? Cuando pongo mis oídos atentos y no solamente se me entra por aquí y se me sale por allá, sino que vivo obedeciendo lo que me dice su palabra, me convenga o no me convenga personalmente, ¿verdad? A inicio vamos a decir así, porque todas las cosas nos ayudan para bien y la voluntad de nuestro Padre es buena, ¿verdad? Es agradable y es perfecta. Y que al principio a veces no nos gusta la disciplina,
harán sufrir mucho, lo iban a Iba a matar. sufrir mucho. ¿A manos de quién? De los De los sacerdotes. líderes, sacerdotes. ¿Y de quién más dice ahí? Ayúdame. Los principales maestros de la ley. Los principales maestros de la ley. Sigue diciendo, allí van a matarme. No terminaba ahí, no solamente iba a sufrir mucho, dice, ahí me van a matar. Pero sigue diciendo, pero 3 días después resucitaré. Amén. Siguiente versículo. Entonces Pedro se llevó a Jesús aparte y lo reprendió. Por hablar así, le dijo, eso no puede sucederte, Señor. Que Dios nunca lo permita. Versículo siguiente. Jesús se volvió y le dijo, Pedro, estás hablando como Satanás. Vete. Tú no entiendes los planes de Dios y me estás pidiendo que los desobedezca. Wow. Yo cuando leí esta parte dije, ¡qué tremendo! ¿Por qué? No se puede comparar el ejemplo. Pero ustedes saben que hace poco se fue el pastor otro, el pastor a él, ¿verdad? Y mi deseo personal es que ellos siguieran aquí, que no se fueran. Pero tuvimos que entender que Dios nos llevaba a cumplir su propósito, parte de su propósito, ¿verdad? Tuvimos que hacer a un lado nuestros sentimientos, nuestros pensamientos y nuestros deseos, y ellos de igual manera. Porque ellos también en una parte se quería quedar, pero la otra parte quería seguir. ¿Por qué? Porque van para un camino seguro haciendo la voluntad del Señor. Entonces, sigue diciendo. Perdón, esa está ahí. ¿Cómo es que Pedro, el mismo Pedro que unos versículos antes le estaba siendo revelada la identidad del Mesías? Si llegamos ahí, siguiente versículo, Johnny. Mateo 16:16 dice, Pedro contestó, porque viene Jesús y les dice, ¿ustedes quién creen que soy yo? Les dice a sus discípulos. Pedro contestó, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios que vive y da vida. Si usted se fija, estamos leyendo el mismo capítulo, unos versículos solamente antes. Siguiente versículo, Johnny, dice, Jesús le dijo, bendito seas, Pedro, hijo de Jonás, porque no sabes esto por tu propia cuenta, sino que te lo enseñó mi Padre que está en el cielo. Siguiente versículo. Por eso te llamaré Pedro, que quiere decir piedra. Sobre esta piedra construiré mi iglesia y la muerte no podrá destruirla. Siguiente. A ti, Pedro, te daré autoridad en el reino de Dios. Todas las cosas que tú prohíbas aquí en la tierra, desde el cielo Dios las prohibirá. ¿Está poniendo atención? Sí. Y las cosas que tú permitas también, Dios las permitirá. ¿Qué habrá pasado con Pedro? Ha de haber dicho, me imagino yo, mi pensamiento, ya me dieron autoridad, yo ya puedo reprender al maestro, yo ya le puedo decir, no vayas a donde te van a hacer sufrir. Aparentemente pareciera una buena intención de Pedro, ¿sí o no? Porque ¿quién de nosotros quisiéramos si nos dijeran, oye, tu mejor amigo, tu maestro, lo van a maltratar?
4, por favor. ¿Estamos listos? Dice: luego Jesús les dijo a sus discípulos, despuesito de que pasó esta conversación con Pedro, se acerca Jesús a sus discípulos y les dice: si ustedes quieren ser mis discípulos, tienen que olvidarse de hacer su propia voluntad. ¿Qué les estaba pidiendo ahí Jesús? Si realmente ustedes quieren ser mis discípulos, hay algunos requisitos que tenemos que seguir. Y el primero de ellos dice, necesita olvidarse de hacer su propia voluntad. Amén. Amén. Sigue, tienen que estar dispuestos a cargar su cruz. ¿Cuántos de aquí estamos dispuestos a cargar nuestra cruz? Amén. ¿Alguien me puede decir qué significa cargar la cruz? No es una definición etimológica, hermano, así muy profunda nada más. Dice hermana Tello, pasar por muchas dificultades, pero que esto no me estorbe. Amén. ¿Alguien más? Pasar por diferentes procesos para llegar a un objetivo. Así es, pasar por diferentes procesos para poder llegar a un objetivo. Cargar mi cruz es morir a mi carne cada día. Cada día negarme a lo que mis deseos carnales quieren, para poder obedecer la voluntad del Padre. Sigue diciendo, y hacer lo que yo les diga. Jesús estaba diciendo, tienen que olvidarse de hacer su propia voluntad, tienen que estar dispuestos a cargar su cruz y tienen que hacer todo lo que yo les diga. Sigue diciendo el verso 25, si solo les preocupa salvar su vida, la van a perder. Pero si deciden dar su vida por mi causa, entonces la salvarán. De nada sirve que una persona gane en este mundo todo lo que quiera, si al fin de cuentas pierde su vida, y nadie puede dar nada para salvarla. Amén. Está diciendo en estos versículos, aquel que decida vivir conforme a sus deseos, siguiendo lo que él quiere, va a perder su vida, ¿verdad? Muchas veces, y es fácil desenfocarnos de hacer la voluntad del Padre, porque hay tantas distracciones, hay tantos deseos que no son malos a veces, pero si esto me está desviando del verdadero propósito, que lo que es hacer lo que el Padre me mandó a hacer aquí a la tierra, entonces ya debemos de poner un poquito de alerta y tener cuidado. Me llama mucho la atención que dice, si tú te preocupas por ganar el mundo entero, por hacer lo que tú quieras, por construir, por tener, por obtener, por trabajar de sol a sol y tener todo lo que tú quieras, no es malo, lo vas a disfrutar aquí en la vida, pero eso va a ser pasajero, se te va a ir, se te va a terminar. Y si a causa de que invertiste tu vida, tus esfuerzos, todo de ti, trabajando para obtener algo del mundo, pierdes tu salvación, al final vamos a poder venir con el Padre y decirle, te cambio la casa que hice, te cambio el carro que compré, te cambio los bienes que obtuve para que me des mi salvación. No. Dile si esto va a valer. No. Sigue diciendo, en Romanos, de ahí en adelante vamos a leer hasta el 9. Dice, los que viven sin controlar sus malos deseos solo piensan en hacer lo malo, pero los que viven obedeciendo al Espíritu Santo solo piensan en hacer lo que desea el Espíritu. Sigue diciendo, verso 6, si vivimos pensando en todo lo malo que nuestros cuerpos desean, entonces quedaremos
Nos vamos a perder entonces de la paz que el Señor nos da y de la vida eterna que nos promete. Amén. Sigue diciendo: los que no controlan sus malos deseos solo piensan en hacer lo malo, son enemigos de Dios, porque no quieren ni pueden obedecer la ley de Dios. Dije, qué tremendo. ¿Por qué? Porque cada día vivimos en constante lucha con esta carnation, dicen por ahí. ¿Por qué? Porque la carne se resiste. La carne no quiere obedecer la voluntad de Dios. Pero el Señor nos dice en esta tarde: si verdaderamente quieres ser mi discípulo, tienes que negarte a ti mismo. Tienes que olvidarte de todas estas cosas que al final del tiempo te van a separar de una vida eterna conmigo. Y no solamente pensando ya muy lejos, no me expresé a lo mejor diferente de como quería, pero en este tiempo el Señor quiere que si nosotros estamos cerca de Él podamos experimentar las cosas que Él quiere que vivamos en Él, en su presencia, las bondades que Él tiene para nosotros aquí, el cumplimiento del ministerio, el desarrollo de los dones, de los talentos. Amén. Sí, amén. Sigue diciendo: por eso los que viven obedeciendo sus malos deseos no pueden agradarlo. Siguiente: pero si el Espíritu de Dios vive en ustedes, ya no tienen que seguir sus malos deseos, sino obedecer al Espíritu de Dios. Al que no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. El que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Cristo. ¿Alguien me puede decir cuál es el Espíritu de Cristo? Cristo fue obediente hasta la muerte. Cristo se despojó de sí mismo. Cristo se olvidó de su humanidad para obedecer al Padre. ¿Que fue difícil? Fue difícil. Porque estando en el Getsemaní, Él decía: si fuera posible, Padre, que este momento pasara, no tenerlo que vivir por mí, estaría bien. Pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. ¿Y qué nos dice Pablo? ¿Qué nos enseña Pablo? Debemos de luchar por llegar a la estatura del varón perfecto. Amén. Amén. Sigue diciendo Efesios 4:17, por fin. Una nueva vida ahora les pido, de parte del Señor Jesús. ¿De parte de quién? Del Señor Del Jesús. Señor Jesús. Que ya no vivan como los que no conocen a Dios. Chispas. Sigue diciendo, pues, te regresa a por favor. Que ya no vivan como los que no conocen a Dios, pues ellos viven de acuerdo con sus tontas ideas. Sí. Yo decía, ay Señor, ¿y si omitimos esta parte? Pero no, sigue diciendo, son gente ignorante y terca, que no entienden nada, y por eso no disfrutan de la vida que Dios da. Así Sigue diciendo, han perdido la vergüenza, se han entregado totalmente a los vicios y hacen toda clase de indecencias. Adelante. Pero esto no es lo que ustedes aprendieron acerca de Cristo. Sigue diciendo, porque ustedes oyeron el mensaje acerca de Él y saben vivir como Él manda, siguiendo la verdad que Él enseñó. Amén. Siguiente versículo. Por eso ya no vivan ni se conduzcan como antes, cuando los malos deseos dirigían su manera de vivir. Siguiente versículo. Ustedes deben cambiar. No, completamente. Fuerte. Completamente. Su manera de pensar y ser honestos y santos de verdad,
¿Es verdad? A veces nos parecemos a la gente que está afuera, pero sentados aquí en la iglesia. ¿Por qué? Porque realmente el Señor nos da a cuestionar cuántos discípulos sabemos, cuántos estamos dispuestos a ser seguidores y hacedores de la palabra, a obedecer lo que Dios nos manda, y no solamente ser creyentes que venimos a calentar una silla. Porque es bien fácil decir: yo creo en Dios, yo escucho su palabra, yo voy cada jueves, cada domingo a llenarme de su palabra. No está mal, pero Dios nos está retando en esta tarde a darle tiempo al siguiente nivel. Sí, amén. Usted ve la diferencia entre todos aquellos que se acercaban porque les encantaba escuchar al maestro. Estaba leyendo en la semana y dice que cuando mataron a Juan el Bautista, vinieron los discípulos a decirle a Jesús, y Jesús se apartó en una barca, pero ya había un montón de gente que lo vio y se fueron corriendo hasta alcanzarlo. ¿Cómo irían corriendo estas gentes que tenían deseo de escuchar al maestro, que tenían necesidad de escuchar al maestro? Pero ¿cuántos fueron los que verdaderamente estaban cerca de él? 12. ¿Cuántos fueron los que verdaderamente estuvieron dispuestos a dejar sus vidas, sus deseos y todo lo que ellos pudieron obtener aquí en la tierra para seguir al maestro y hacer su voluntad? Eran multitudes las que Jesús alimentaba. Como aprendíamos el domingo, lo seguían porque comían bien. Y la palabra de Dios, qué buena es. Pero la pregunta aquí es: ¿cuántos estamos dispuestos a hacerla verdaderamente? No solamente a ser oidores como aquellas multitudes que seguían al maestro, sino estar pegaditos, cerquita de él. Lo que tú me digas yo voy a hacer, lo que tú me mandes a donde tú quieras, lo que tú pidas que deje, eso voy a dejar. Cueste de lo que me cueste. Amén. Y vaya que no es fácil, porque como leíamos al principio, es cargar tu cruz cada día, porque estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Amén. Amén. Y debemos de vivir cada día con esta conciencia. ¿Por qué? Porque el mundo va a pasar. ¿Cuántos años quieres poder vivir aquí en la tierra? Nadie tenemos una cantidad, nadie tenemos cuántos años vamos a vivir aquí en la tierra. Lo que sí debemos asegurar aquí en la tierra es nuestra vida con el Padre. Amén. Y espera, no solamente llegar a la vida eterna, porque no quiero yo llegar con las manos vacías. Que el Señor me diga: te mandé a que hicieras esto, mira, tenía esto para ti, ibas a viajar a tal lugar, ibas a conocer a tanta gente, ibas a impactar. Y decir yo: wow, de verdad todo eso me perdí por cumplir el propósito que tenía en la tierra. Que a lo mejor te salvas, pero ¿y entonces tu paso con la tierra en qué trascendió? Sigue Romanos 12:2. Y seguimos: no vivan según el molde de este mundo. Mejor dejen que Dios cambie su vida con una nueva manera de pensar. Así podrán saber lo que Dios quiere para ustedes y también lo que es bueno, agradable y perfecto para Él. Amén. Vamos a Juan, primera de Juan 2:15-17. No quieran ustedes ser como los pecadores del mundo, ni tampoco hacer lo que ellos
Jesús mismo entendía nuestras debilidades. Jesús mismo sabía porque lo vivió en carne propia. Él mismo entendía cómo es que es vivir aquí en la tierra en este cuerpo. Dice, las cosas